¿Qué tal? ¿Hemos aprendido algo en este año? Es difícil de responder. Pese a las reiteradas advertencias y las variadas restricciones, algunas bastante creativas, el virus del SARS-CoV-2 sigue contagiando miles de personas cada día, en todos los países, sin que nadie pueda presentar mejores resultados. La secuencia se repite cíclicamente. Empiezan a subir los casos. Los gobiernos filtran posibles medidas restrictivas. El virus continúa creciendo. Los ciudadanos siguen las recomendaciones a su manera. Llegan las medidas restrictivas. Pasadas 3 semanas empiezan a disminuir los casos. Poco después se aligeran las restricciones y semanas después se inicia de nuevo el ciclo. Hoy, en Buena Salud, junto a nuestros expertos, hablaremos de una tercera ola y el por qué revivió la pandemia. Soy Bárbara Escalante y bienvenidos a Buena Salud. ¿Qué es una ola epidemiológica? Antes de saber si México podrá encontrarse en riesgo de una tercera ola epidemiológica, es necesario saber qué significa este concepto en esta rama de la medicina. Como su nombre lo dice, cuando se presenta una ola epidemiológica es porque en algún momento la pandemia llegó a un cierto descenso de los números de casos o ciertos indicadores. Sin embargo, varios factores podrán provocar que esta ola, en lugar de disminuir o encontrarse en una meseta, vuelva a aumentar. ¿Cómo sabemos que puede existir una tercera ola? Existen algunos factores que permitirán a las autoridades y a la población saber si una tercera ola se puede aproximar a medida que se van notando algunas características. Todos los días podremos notarlo en las cifras que expone la Secretaría de Salud. Al ver el número de enfermos, el número de decesos y esos datos nos irán diciendo si están aumentando en días recientes o están disminuyendo o están estables. Otro de los números que se pueden estar monitoreando y puede ser indicativo de una tercera ola epidemiológica es cuántas personas requieren atención en cuidados intensivos. En la medida que va aumentando la ocupación de camas y de personas internadas, lo cual quiere decir que están ocurriendo más contagios. Hay que entender que la razón por la que esto cambia es porque sigue habiendo gente susceptible en la población. Por otra parte, la OMS alerta de un resurgimiento devastador de la pandemia tras el verano si no se toman precauciones. Bienvenidos a Buena Salud, soy Bárbara Escalante y el día de hoy, como ya lo vio, vamos a tener un tema muy importante que hemos estado tratando y conocido desde el año pasado. Está con nosotros el doctor Alberto Heraclio Godínez, escudero médico adscrito a Servicios Médicos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes. Y el doctor Miguel Ángel Hilario Hernández, quien es coordinador operativo de Servicios Médicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar ahora con esta tercera ola de COVID-19. ¿Es posible? ¿Es un hecho o solamente está sucediendo fuera de México, doctor? Vamos a iniciar con esto. Diferentes países, podremos decir, es una pandemia. Esto quiere decir de que está en todo el mundo. Iniciamos un ejemplo en un diciembre del 2019, a partir de una provincia en Wuhan, en China, y las autoridades sanitarias empiezan a detectar problemas respiratorios que nosotros llamamos neumonía, pero de tipo grave, de un origen desconocido, en donde inicia todo. Posterior, imagínate, en marzo 2020, las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud determinan, de acuerdo a la propagación, la transmisibilidad, que es muy rápida, como una pandemia. Las olas que tenemos en cuanto a COVID, que tenemos presentado, no tan solo es del estado de Tabasco, ni tampoco de México, estamos hablando que es en todo el mundo. Va dependiendo de las actividades que están realizando nuestras autoridades sanitarias, de la conducta de todos nosotros, y también pues obviamente de cómo estamos manejando también nosotros, bueno, desde el punto de vista de salud pública,
este tipo de pandemia, ¿no? Y vamos a definir ahora, si bien hemos estado escuchando si va a haber otra tercera pandemia, otra tercera ola, mejor dicho. ¿Qué es una ola, doctor Heraclio? Sí, ¿A qué se refiere con ola? Porque hemos tenido primera, que fue cuando conocimos realmente la pandemia, la segunda, pero ahora la tercera. ¿Qué son las olas? Bueno, para empezar, aplicándonos a nuestro país y a nuestro estado, hay otros países que han llegado solo a 2 olas y empiezan a controlarse realmente. Esto también tiene mucho que ver de manera asociada, de manera directa, con la aplicación de vacuna en un buen porcentaje de la población. Entonces, en nuestro caso, la población principalmente vacunada en estos instantes son los adultos mayores. Esto con el objetivo de disminuir la mortalidad, ya que son los que tienen mayores factores de riesgo para complicaciones. Entonces, aquí pasa que llevamos un porcentaje menor o aproximado del 10% de la población ya vacunada. El otro porcentaje está en proceso de vacunación, están algunos ya terminados con su esquema, unos en proceso de esta formación que es muy importante de anticuerpos contra el virus. Y sucede que en esta etapa hemos bajado un poquito la guardia, ¿no? Creemos que en la primera dosis ya tenemos una inmunidad suficiente para combatir el SARS-CoV-2 y pues ahí vienen los brotes o rebrotes. Y en el caso de Tabasco, pues, específicamente, que en estos momentos estamos en segundo lugar a nivel nacional de casos activos, pasado diciembre fue la segunda ola que tuvimos y ahora pasado la Semana Santa y por ciertas actividades pues políticas de nuestra entidad y a nivel nacional, el hecho de que haya una interacción más cercana, físicamente hablando, entre las personas, ha desatado estos rebrotes que, bueno, aquí ya alcanzaría ya un brotes en un lugar específico muy limitado, y aquí alcanzarían ya magnitudes estatales y nacionales. Actualmente tenemos a 5 estados en condición de semáforo semáforo naranja. Estaban disminuyendo, ahorita nos estamos desgraciadamente reactivando, y las olas pues básicamente es porque no hemos tenido quizás las herramientas, o sí las hemos tenido, pero no las hemos implementado de manera suficiente para frenar esto, ¿no? La movilidad, esos repuntes. Exactamente. Okay. Y la movilidad en la población joven, sobre todo, no se ha detenido, ¿no? Recordemos que en la etapa en la que estamos, antiguamente, estamos hablando en el año pasado, a principios del año, los casos eran transmitidos principalmente por contacto directo, el famoso contacto directo de persona a persona. En la etapa en la que estamos, que ya es una diseminación a la población en general, podemos estarnos contagiando a partir de fomites, que son aquellos... ¿A través de qué, perdón? Fomites, son aquellos, digamos, una hoja de papel puede contener el virus, y por ejemplo, en el caso de las hojas de papel, puede estar activo o viable para infectarnos de 5 a 7 días, ¿no? Entonces ya no es necesario tener contacto con alguien, sino ya incluso con objetos inertes que contengan el virus, ¿no? Aparte de que ahorita la transmisión, pues obviamente estamos hablando que la edad de la población ahorita no es tan solo de los adultos mayores, que son los que están mayormente hospitalizados. Ahorita vemos las edades que se están yendo hacia edades un poco menor, que es la población que no ha estado vacunada. ¿A eso se le adjudica más? No, ¿O es no. parte bueno, es del factor? Es la población que ahorita podamos tener que está activa, hablando de la enfermedad, pero lo que mencionaba, bueno, el doctor, que parte de los motivos de esto es un relajamiento social. A veces algunas instituciones han evitado algunas medidas sanitarias. La actividad política que tuvimos actualmente, que inició en abril, terminó en junio, que es parte de todo ello. Y otra cosa, pues, de que también la apertura económica, que es tanto importante para nosotros, hablando como Estado, pero también conlleva a otras cosas. Todos esos puntos o factores son parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y ahorita estamos ocupando el segundo lugar en cuanto a casos activos a nivel nacional, por debajo de la Ciudad de México. Así, en ese punto estamos actualmente. Wow. Y también otra cosa que recalcar, antes de confirmar o predecir que va a haber otra ola, otra tercera ola, ¿en qué situación estábamos antes?
ya estábamos bajando esos casos, ese porcentaje de casos, ya íbamos mejor, íbamos encaminados a regresar a una nueva normalidad, doctor. Realmente no siempre estuvimos arriba. Considero que mientras exista ahora sí que el SARS-CoV-2 y la enfermedad como tal que va a dar el COVID-19, esta enfermedad se va a quedar con nosotros. Entonces nunca vamos a estar en la normalidad, sino vamos a tener algo que se llama la nueva normalidad, claro, en el cual cualquier tipo de virus que nos ataque, podríamos decir, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestros estilos de vida para que la afectación, llámese SARS-CoV o cualquier otro tipo de enfermedad o de virus, nosotros tengamos la suficiencia de salud, la satisfactoria de salud para poder precisamente estar fuertes ante cualquier adversidad o enfermedad. Doctor Alberto Heraclio, vamos a hablar acerca, primero en el mundo. México tiene el 13º lugar mundial en número de contagios, pero es el tercero en decesos. Esa es una situación muy grave a nivel mundial, pero en México, ¿cómo se está viviendo eso? La mortalidad precisamente está muy asociada tenemos el antecedente igual a nivel internacional de estar, por ejemplo, en los primeros lugares de obesidad y por consiguiente enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces nos agarra la pandemia en estos momentos en un instante no preparados. ¿En qué sentido? Bueno, en muchos aspectos, pero en la población en general tenemos un buen porcentaje con mínimo sobrepeso y obesidad que vienen siendo personas o un grupo vulnerable, lo cual facilita el desarrollo de complicaciones ante una infección con el SARS-CoV-2. Y hay otra cuestión que de por sí lo hemos tenido, ¿no?, de manera ya constante, pero subestimada y también subdiagnosticada. Es decir, hay mucha parte de la población que empieza a tener alteraciones metabólicas. En general, por ejemplo, la diabetes, que es muy común, no es normal, lo hemos aprendido o lo hemos visto como ya algo normal, pero no es así. Hay mucha población que no sabe que ya tiene alguna alteración en sus niveles de glucosa, ¿no? No sabían que estaban mal hasta que les dio COVID, ¿no? Así Ese es un tema también que podemos continuar después del corte promocional. Usted está viendo Buena Salud y estamos hablando acerca de la tercera ola de COVID-19. Soy Bárbara Escalante, vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Dichos y hechos. El éxito no tiene nada que ver con lo que ganas en la vida o lo que haces por ti mismo, es lo que haces por los demás. Ya estamos de regreso en Buena Salud. Soy Bárbara Escalante y estábamos hablando acerca de este tema tan importante que es la tercera ola de COVID-19, pero también hablando de las personas que son más vulnerables y sobre todo cuál es la situación que está viviendo México y Tabasco en estos momentos de COVID-19, doctor. Sí, hablando de vulnerabilidad, como estábamos platicando en el bloque anterior, sí hay muchos pacientes que no sabían, o bien que tienen diabetes o que estaban ya a un paso de tener la diabetes. Sí. El COVID, la enfermedad de COVID o el virus SARS-CoV-2 no solamente tiene la potencialidad de dañar o influenciar alteraciones a nivel pulmonar, realmente tiene alteraciones en todos los órganos, incluso la piel. Estamos hablando igual de corazón, riñones, cerebro, incluso páncreas. El páncreas está asociado cuando hay una alteración a trastornos en el metabolismo de la glucosa, es decir, la forma en la que procesamos el azúcar, y tiende a haber picos altos y muchas personas, en lo personal me ha tocado ver pacientes que no se sabían que tenían diabetes y empiezan a tener elevaciones muy acentuadas de la glucosa. Entonces, como comentaba yo, nos agarró desprevenidos porque ya teníamos una población enferma o a un paso de desarrollar alguna nueva patología, y también, que es otro factor muy importante, pero bueno, cabe mencionar que nuestra alimentación no es también la ideal
Y eso influencia mucho en las condiciones con las que recibimos el COVID para enfrentarlo, ¿no? También que no tenemos una cultura como mexicanos totalmente diferente a la que podamos comparar con Europa, que es un poquito más cuidadosa, podríamos decir. Bueno, nosotros tenemos demasiada cultura, que parte de ello pues obviamente la hemos desperdiciado, porque realmente tenemos una importante cultura. Pero si nos comparamos con otros países de Europa, o bueno, en cuanto a continente, si nos vamos nada más con el índice de letalidad, en algunos, bueno, no sé, a nivel nacional, nada más si comparamos a nivel mundial, nada más el índice de letalidad por esta enfermedad anda entre un 2 y un 3%. Si comparamos el índice de letalidad con México, tiene un índice de letalidad de entre 7 y un 9%. En el estado de Tabasco un índice de letalidad de un 5%, pero tú dices, ¿por qué tan letal en otros lados? Y eso, bueno, si lo comparamos en unos lugares de Europa y en México. Lo que tiene que ver es de que nosotros ocupamos primeros lugares en obesidad, en sobrepeso, en hipertensión arterial, en diabetes mellitus. Aparte tenemos muchos pacientes, incluso detectamos anteriormente diabetes mellitus en pacientes ya de edad avanzada, o 50, 60 años de edad. En la actualidad, hace 10 años empezamos a detectar a los 40 años. En la actualidad empezamos a detectar pacientes diabéticos entre los 15, 20, 25, 30 años de edad. Entonces el COVID-19 y ahorita casi el 25% de la población padece de hipertensión arterial aquí en México. El 25%. El 25% aproximadamente. Un cuarto aproximadamente. Así es. Después de ahí casi 7 de cada 10 tenemos sobrepeso y obesidad. Tenemos el primer lugar en consumo de refrescos embotellados por arriba de Estados Unidos. Casi estamos consumiendo en un promedio de 164 a casi 200 litros al año de refrescos embotellados que nos están afectando a nuestra salud. Entonces a veces podemos poder decirle a la población, ¿realmente es el COVID-19? Claro que no, o sea, el COVID-19 vino a demostrar todas las enfermedades que como México tenemos. Por supuesto. Obesidad, hipertensión y todo eso se vino reflejando con el COVID-19. Por supuesto, entonces a veces decimos, bueno, realmente tenemos buenas medidas sanitarias, tenemos buenos médicos. Medidas de prevención también. Así es, medidas de prevención, o realmente es porque mi población está mal. Hablando de salud, ¿en qué estatus nos agarró el COVID-19 y nos empezó a afectar, y por eso los altos índices de letalidad por esta enfermedad? Y como nos mencionabas hace rato, siempre nos encontramos precisamente en una ola, pues yo creo que sí nos vamos a encontrar siempre, y aquí el secreto yo creo que es cambiar nuestro estilo de vida. Claro, nuestro estilo de vida totalmente. Y pues tenemos muchas cosas en contra, y no tan solo estamos viviendo la pandemia del COVID, estamos viviendo la pandemia, incluso ahorita viene una pandemia económica que nos va a afectar, la pandemia del sobrepeso y obesidad, pandemia de diabetes mellitus, pandemia de hipertensión arterial, pandemia de cáncer, incluso que va relacionado con la alimentación. Cambiamos nosotros a veces nuestros alimentos naturales por consumir refrigerados, con altos conservadores, con endulzantes artificiales, con colorantes artificiales. Haz de cuenta que todos los días en nuestra alimentación estamos tomando una tabletita para enfermarnos, Entonces eso es lo que debemos, a donde nos debemos de dirigir para ver precisamente cómo debemos de cambiar precisamente, o que las olas puedan pasar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, las olas que sean, pero recuperar nuestra salud. Y esas olas, doctor, usted bien dice que pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero unas pueden dañar más que otras. ¿Esas olas se pueden, si no prevenir, controlar? Sí, ¿Disminuir ese por porcentaje? supuesto. Ahorita tenemos un alto índice de frecuencia por la transmisibilidad, que también tiene que ver con que ha variado también el virus. Cada vez que se transmite de una persona a otra, el virus muta y cambia. Tenemos 11 variantes. Ya son 11 variantes desde 11 variantes. Que inició la pandemia, que Así se dio a es, conocer. 11 variantes, de las cuales va dependiendo si unas son más agresivas, podríamos decir así, y otras pues solamente en su frecuencia de transmitir, o sea, de cómo se transmite o se propaga rápidamente. Son las dos variantes así, a muy grosso modo. Pero no importa cuál sea una y sea otra.
sino lo importante es que nosotros cambiemos nuestros hábitos alimenticios. Nosotros podemos recuperar nuestra salud, que es lo más importante de lo que nos viene a demostrar esta pandemia. Es lo más importante. Un ejemplo es como cuando, así como que cuando el niño se ahoga, un ejemplo dice, no, pues el niño ahogado, pozo tapado, ¿no? Algo así. Nosotros pues realmente actualmente nos estamos apenas y nadando con todo este oleaje de enfermedades, y tenemos que encontrar la clave y trabajar en equipo para sacar no tan solo al Estado ni a México, sino yo considero que a todo el mundo. Claro, tenemos que encontrar la clave para esto. Y es que el impacto es no solamente a nuestra salud, el impacto ha sido social, ha sido económico, ha sido cultural, ha sido político, ha sido de todo. Entonces, podría considerar que ha sido la punta nada más del iceberg de todos los problemas de salud que como mexicanos hemos arrastrado, doctor. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de prevención que ya vamos a establecer y que ya tenemos que tener como hábito desde que inició la pandemia? Bueno, principalmente uno de los factores que ha influenciado, considero yo, mucho y en la práctica es que la población en general nos estamos confiando, ¿no? Primero se está normalizando el ver al virus porque no hay mucha variación entre los casos activos al principio de la pandemia a lo que hay actualmente en esta tercera ola que empieza. Y al principio teníamos ese temor, la población de alguna manera tenía... Es que antes había miedo, había temor, y poco a poco lo fuimos normalizando y dijimos, bueno, ya le dio fulanito, ya no le va a volver a dar. O me voy a confiar porque, bueno, pues ayer no utilicé el gel antibacterial o ayer nada más me lavé 2 veces la mano, pues hoy también puede ser y puede aplicar. Exactamente, entonces desde ahí eso es lo preocupante, ¿no? Que lo empezamos a normalizar, ya no nos impacta como antes. Sabemos que siguen falleciendo muchas personas, ya el impacto al recibir la noticia, ¿no? De gente incluso cercana, ya no es la misma que antes. No, y el detalle otro igual es que muchas personas que ya tuvieron el COVID comentan erróneamente o creen que tienen una inmunización ya completa, ¿no? Eso, y lo afirman, que ya son inmunes y ellos ya pueden salir normalmente a las calles. Exacto. Sí. ¿No? Y en sí queda un poco de anticuerpos, un 30%, no dura más que 3-4 meses, pero hay que considerar otra cuestión, que igual se ha visto, las reinfecciones, al paciente ya no lo toman con las mismas características o en el estado de salud que en la primera infección. Hay que considerar, incluso en estudios de investigación está comprobado, que pacientes asintomáticos, que no hayan tenido absolutamente ningún síntoma, se valoran 6, 7, 8 meses después, por ejemplo, por medio de tomografías, y tienen daño pulmonar y empiezan a tener un proceso también de fibrosis pulmonar. Entonces, quede más o quede menos, mejor dicho, quien sí tuvo síntomas y pues puede quedar con secuelas. Entonces, una segunda infección puede ser que no la logre sobrellevar bien como la primera y ya hemos habido casos cercanos de que sí acaban lamentablemente con la existencia de la persona. Entonces no hay que confiar, no hay que bajar la guardia y no, definitivamente una primera infección puede dejar más vulnerable a alguien para una segunda y puede ser mucho peor, ¿no? Y sobre todo si tiene alguna enfermedad que en ese momento se había enterado, como bien habían dicho, sobrepeso, hipertensión y algunas otras que pueden ser más propensos o pueden ser vulnerables. La edad que tengan ya no es entre 50, 60 o 70, ya puede ser una edad muy joven que tenga sobrepeso y que sea un gran factor para que puedan tener COVID o alguna otra enfermedad mucho más grave. Sí, incluso las personas jóvenes que han tenido un desenlace mal es porque precisamente por la obesidad. Muchos pacientes igual como hemos estado, nuestro metabolismo, tenemos nosotros tenemos una vejez, podríamos decir, de manera metabólica, porque puede ser de que yo tenga 30 y tantos años, pero realmente mi metabolismo ya tiene como si yo fuera una persona de unos 70 años. Claro, que de hecho, bueno, algo que quiero agregar y que he aprendido y conocido esa edad metabólica, porque
con la nutrióloga, ella, bueno, pues tiene ese conocimiento y te puede orientar tanto, claro, con la dieta, ejercicio, pero también te aconseja, dependiendo de tus actividades, qué edad metabólica debes de tener y cuál es con la que inicias y con la que vas avanzando. Doctor, con esto vamos al corte promocional, pero enseguida regresamos con más de este tema tan interesante, sobre todo importante y preocupante. La tercera hora de COVID-19. Soy Bárbara Escalante y vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Protección en la despensa. Resfriados y gripe. Estas son las condiciones de salud más típicas y es importante saber qué hacer para calmar los síntomas. Come ajo. No cabe duda que el ajo fortalece el sistema inmunitario y combate los virus. Los investigadores siguen estudiando para averiguar su eficacia. Los herbolarios recomiendan comer los dientes de ajo crudos en cuanto se presenten los primeros síntomas de resfriado o gripe. Para volverlo más agradable al paladar, pica un diente de ajo y mézclalo con una cucharada de miel, yogur o puré de manzana. Al picar o machacar el ajo crudo, se activan sus compuestos medicinales. Ya estamos de regreso en Buena Salud y estamos hablando sobre la tercera ola de COVID-19 y conmigo y en el estudio se encuentran el doctor Alberto Heraclio Godínez Escudero, médico adscrito a servicios médicos, y el doctor Miguel Ángel Hilario Hernández, coordinador operativo también de servicios médicos de la UJAT. Y estábamos platicando acerca de estas medidas generales de cuidado que deben de tener la gente en general, doctor. ¿Cuáles tienen que ser? Es algo muy importante porque desde que inició la pandemia se ha dado tantos comunicados en redes sociales, en televisión, médicos, toda la gente de cuáles son las medidas, pero a veces es tanta la información que ya no sabemos cuál seguir y cuál no. Hasta hoy en día pues va cambiando un poco. Sí, hay algo que se nos ha olvidado, que decían desde el inicio: quédate en casa. Es la mejor medida de seguridad que hay actualmente. Te quedas en casa, pues obviamente sufres menos riesgos. A veces tienes que tomar en cuenta, voy a salir si es algo indispensable, si es necesario, si es conveniente, si es prudente, a dónde voy a ir, si es un lugar de alto contagio, de máximo, de mediano, de regular o de mínimo contagio. Es lo primero que nos debemos de preguntar. Podríamos considerar como una estrategia de riesgo, ¿no? ¿Qué tan riesgoso ¿Qué puede tan riesgoso ser a dónde salir? voy? Es qué tan necesario o indispensable es que yo salga, utilizar incluso mi mascarilla, mi sana distancia, utilizarlo de manera correcta, no quitármelo fuera de estancia de mi casa. Y aparte de ello, pues lo más importante, para mí la medida más importante y conveniente de todo, insisto, el cambio de estilo de vida. El tratar precisamente de consumir lo más sano, lo más integral, lo más, obviamente, sobre todo lo más sano, lo más equilibrado, lo más variado. Es nuestra mejor medida sanitaria que tenemos actualmente. Y usted, bueno, estas son las medidas que usted recomienda, doctor Miguel Ángel, pero ahora, doctor Heraclio, ¿cuáles son estas medidas que el Servicio Médico de la Universidad están implementando, están apoyando? ¿Tienen alguna estrategia de comunicación? Que eso también es muy importante. Sí, claro. Antes quisiera agregar de qué medida, creo que una medida general que englobaría todo es que seamos responsables, ¿sí? Porque podemos estar bien protegidos con la vacuna, ser portadores, llevarlo a casa a alguien, a un familiar nuestro que sea que tenga riesgos para complicaciones. Entonces creo que también es cuestión de responsabilidad social y no confiarnos en y no ser egoístas incluso, claro, no solamente ver por nosotros. Precisamente en ese aspecto, desde el punto de vista con nuestros servicios médicos de aquí de nuestra universidad, hay una red que está funcionando. En el caso de los pacientes ya con COVID, obviamente están bajo monitorización, se asigna un médico para que haya un seguimiento. También se han impartido, se han dado a conocer recientemente comunicados
por ejemplo, en cuestión de la vacuna, ¿no? Que en nuestra población universitaria se aplicó la CanSino, más o menos a mediados del mes de mayo. Tenemos que esperar a que haya un desarrollo de anticuerpos contra el virus, es decir, que nuestro sistema inmune genere la suficiente defensa para que el virus no nos provoque la enfermedad. Entonces, si en ese lapso no tenemos ese cuidado, podemos tener brotes y sí presentar la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido se está invitando precisamente no solamente a los cuidados de higiene, sino a nuestra población que tiene diabetes, que tiene factores de riesgo, también a llevar esos cuidados, ¿no? Incluso la alimentación, por ahí tenemos el plato del buen comer que hizo la universidad. El llevar una alimentación sana no es cara. Realmente aquí en nuestro estado tenemos proteínas, carbohidratos y vegetales variados, que son de la región, son más accesibles también económicamente, claro. E igual con una características nutrimentales adecuadas, ¿no? Entonces, esas medidas también estamos invitando a un buen control en las enfermedades, inmediatamente ante síntomas, reportarlo, acudir, porque no podemos confiarnos, ¿no? Aquí lo importante es no dejar pasar demasiados días desde el inicio de síntomas y al menor dato de alarma, que podría ser dificultad para respirar, fiebre intensa, que realmente la persona se vea muy mal, sea muy decaída en pocos días o incluso puede pasar 1 o 2 semanas, cada persona va a variar, ¿no? La evolución o la historia natural de la enfermedad, pero lo importante es que en el caso de los servicios médicos estamos abiertos, estamos ahí pendientes de quien llegue, siempre va a estarse atento y pues vamos a estar invitados siempre a llevar un buen control de las enfermedades y estamos pues preparados en ese sentido, ¿no? Listos para atender a todos los casos. Una cosa es importante de que a veces sentimos una falsa seguridad al momento que ya estamos vacunados y que los pacientes así lo manifiestan o lo refieren. Recuerden que la efectividad no es de que vas a generar una inmunidad para el virus, sino que no te vas a complicar. La que nos aplicaron tiene podemos decir, una efectividad de un 62-65%, pero de que no, así que la efectividad de no complicarte, no es que no te vaya a dar la enfermedad, sino a que no te vayas a complicar. Y hay unas vacunas un poquito más efectivas que otras, no sé, en comparación con la de Pfizer, con un 95% de efectividad. ¿A qué se refieren con esa efectividad del 65% y el 92-95%? Ok, hay varias por decir, marcas o vacunas. La efectividad es de que no te vayas a complicar. Ahora sí que tienes la que nos aplicamos, tenemos un 65% de que no nos vayamos a complicar. Eso no quiere decir de que no te vaya a dar la enfermedad, sino que no te vayas a complicar, que no te vaya a dar alguna complicación que pueda tener una letalidad, podríamos decir. Sí. Pero aún así, puedes caer en el otro porcentaje, que sí te puedes complicar y puede llegar a suceder lo peor. Los servicios médicos, bueno, actualmente cuenta con un filtro sanitario en el cual te hacen unas preguntas que uno tiene que darlos de manera veraz, porque también a veces los pacientes, con tal de pasar y lograr obtener lo que van a buscar en ese momento, a veces hasta han llegado pacientes que son positivos. Y realmente cuando nosotros lo detectamos, pues ahí es lo que comenta el doctor, que tenemos un grado de responsabilidad. Y yo creo que la salud es lo más importante que todo mundo tiene, o toda persona o toda familia. Y aparte, pues la universidad ha hecho lo propio de hacer comunicados muy frecuentes, incluso el personal vulnerable se encuentra en resguardo. Ahorita el aforo se encuentra en un 50% en cuanto a áreas laborales en diferentes lugares que no son tan indispensables, y bueno, y cada división pues también cuenta con un plan de retorno a la nueva normalidad, que son puntos muy, muy importantes para poder llevar a cabo esta ola y esta pandemia lo más estable posible, entre comillas, porque pues realmente depende también parte de uno, ¿no? El mantener nuestra salud. Uno de los factores, creo resaltar, es la responsabilidad como sociedad o como individuo debemos de tener, y también la conciencia de saber si tenemos que salir a algún lado, es o no factible. Podemos
considerar el salir de casa o el no salir de casa. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa decisión, porque no solamente somos nosotros, es nuestra familia, es mamá, papá, hijos, hasta los vecinos, ¿no? Y que algo que hay que recalcar, y que lo mencionó usted, doctor, al inicio del programa, es que hoy en día, si bien el COVID no se transmite del todo socialmente, sí por los objetos. Así es. ¿No? Sí por el papel que estamos utilizando, sí por la pluma. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ser responsables y utilizar todas esas medidas que nos han comentado, desde el lavado frecuente de manos, el uso del antibacterial, sí, la careta o el cubrebocas. Y bueno, otro de los refuerzos que viene o que estamos recibiendo es la vacuna. También nos tenemos que informar al respecto. En estos días ya inició la jornada de vacunación entre 30 y 39 años. Hay diferentes tipos de vacuna. La que nosotros recibimos en el sector educativo fue la de CanSino, que tiene el 62%, me dijo aproximadamente 62 a 65%, pero hay otras como Pfizer, como Moderna, que tienen hasta un 90, 95, si no podemos decir hasta el 98%. Después de este tiempo de 6 meses aproximadamente de haber recibido la vacuna, ¿podemos volver a vacunarnos? Sí. Si tenemos la oportunidad. Sí, si hay la oportunidad, por supuesto, puedes volver a vacunarte. Pero insisto que aunque nos vacunemos, simplemente, bueno, a veces puede ser una falsa seguridad. Tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas sanitarias correspondientes, nuestra propia seguridad. Si estamos enfermos de alguna enfermedad crónica, valga la redundancia, tenemos que darnos seguimientos, tenemos que controlarnos, que es la mejor medida que tenemos, y cambiar nuestros hábitos. Cambiar nuestros hábitos es la mejor medida que toda población puede tener, porque puede que el virus que tenemos actualmente no sea tan agresivo, pero quizás en algún futuro, con tantas variantes que puedan existir. 11 ya me dijo, ¿verdad? 11 actualmente, y si estos llegan a ser un poquito, podemos decir que el virus sea más efectivo en su agresividad, nosotros estamos en la mejor condición para que cualquier tipo de variante de virus podamos nosotros resistirlo, ¿no? Si estamos en la mejor condición de salud, con alimentación, con ejercicio, también mentalmente, que eso es muy importante y lo hemos estado platicando en programas pasados, que a veces no le damos esa importancia, pero también el estar bien mentalmente es importante. Va a ser un factor primordial para no enfermarnos, aunque tengamos la vacuna. Eso no quita que a pesar de que tengamos la vacuna no nos vayamos a enfermar, sino va a reducir ese porcentaje de gravedad, podemos decir. Sí, en cierta forma, y sí puede hasta cierto punto igual, obviamente, evitar que se desarrolle toda la enfermedad. Aquí hay algo que quisiera yo agregar que es muy importante. Dentro de los cuidados, las medidas de prevención, como comentaba el doctor Miguel Ángel, muchos pacientes reciben en sus resultados, bueno, para ir siendo más objetivos, hay diferentes formas de ver si un paciente es positivo, ¿no? En sangre, que son anticuerpos, por medio de antígeno, que es para SARS-CoV-2, que por medio de un hisopo en nariz y garganta, y la PCR, que busca la información genética del virus. ¿Qué le parece Entonces, si esas sí, tres nos las explica regresando del corte promocional? Claro que sí. Estamos a contratiempo. Está usted viendo Buena Salud. Regresamos. Soy Bárbara Escalante. Dichos y hechos. Al cambiar uno, las condiciones cambian de forma natural. Solo hay que aceptar el día sin mirar atrás y enfrentar con actitud positiva los problemas que se presenten. Dichos y hechos. La solidaridad nos salva de la desesperanza y nos confirma que la vida tiene sentido cuando nos sentimos en comunidad y cuidamos del otro.
Tercera ola de COVID-19, ese es el tema que estamos tratando hoy en Buena Salud. Soy Bárbara Escalante y estamos hablando acerca de estos 3 elementos primordiales para poder detectar el COVID-19, doctor Alberto. Platíquenos. Sí, así es, como comentaba anteriormente, existen diferentes formas de detectar directamente el virus, el reflejo del sistema inmunológico ante la presencia del virus y dependiendo del método también es importante en qué momento se realiza. Okay. ¿Sí? Hay algo a lo que quiero llegar, es algo que se llama, hay algo que existen, se les llamados falsos negativos, que muchas veces en la población nos dan un resultado negativo aparentemente de la infección por SARS-CoV-2 y el paciente desde ahí se confía, aunque tenga todos los síntomas de COVID. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta algo, por ejemplo, existen estudios de investigación no más de 2 meses, estamos hablando en Europa, llegan a haber falsos negativos, es decir, aquellos resultados que son negativos, pero el paciente realmente era positivo, hasta un 30% en Europa. El sistema de salud, como antes, hace rato igual se mencionaba, el COVID nos ha traído el desenmascarar muchos aspectos, nuestro sistema de salud, nuestro estado de salud propiamente como individuos y nuestra situación económica y otros aspectos, ¿no? Entonces, en Europa tienen un sistema de salud bien estandarizado en general. Aquí no hay estudios todavía que nos digan cuántos falsos negativos, cuántos pacientes, que aunque se les diga que son negativos, realmente eran positivos, pero si allá tenemos un 30% en esa parte en este continente, en esta parte del mundo, por aquí mínimo igual tenemos un 30%, siendo bondadosos, y quizás más, 40%, y esperemos que no, pero es muy probable que incluso un poco más. Entonces, no hay que confiarnos que si nos dan un resultado negativo, no lo tenemos. Hay pacientes, en lo personal me ha tocado ver pacientes en hospital que ocupan oxígeno y todo, con todos los síntomas de COVID y que su prueba fue negativa. Esto depende de muchas circunstancias, el momento en que se tomó la prueba, el método en que se tomó, el traslado de la prueba, de la muestra, perdón, y el proceso de la muestra. Entonces, hay un margen de error. Al fin y al cabo, estos estudios son realizados por personas que tenemos siempre como el error humano, pues existe, ¿no? Va a existir siempre. Entonces, si tenemos un falso negativo, por favor no confiarnos. Es importantísimo esto porque nuestra mente igual queriendo bloquear, no lo tengo, qué padre, no, aunque estén mal, aunque tengan los síntomas, aunque estén con dificultad respiratoria, si se llega, esa es la parte de responsabilidad, aparte de social, con nuestros seres cercanos, queridos, también con uno mismo. Entonces ha pasado casos en los que el paciente dice, no lo tengo, se confía, se complica y pues no tiene nada de útil que nos confiemos, o sea, no, lo importante es, y en la medicina al menos siempre ha sido así, lo importante, digo, si estuviéramos en otra época y no tuviéramos estos estudios, lo importante es la clínica, es decir, los síntomas que nos refleja el paciente, si todo es compatible con COVID, hasta no demostrar lo contrario, es COVID, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos, e invito a nuestra población universitaria y la general, que si tenemos un falso negativo, si tenemos un resultado que es aparentemente negativo, pero tenemos los síntomas, entra ahí la responsabilidad, que claro que puede ser, ojalá negativo, y puede ser una gripe cualquiera, una infección bacteriana o viral cualquiera, pero sabiendo estos porcentajes de errores que pueden existir, creo que debemos de tener mucho más cautela, ¿no? Entonces, doctor, ¿y cuál es la herramienta más efectiva para poder detectar el COVID-19? Realmente las 3 son útiles dependiendo en qué momento, nada más depende del método. ¿Y en qué momento tiene que ser? Porque... Por ejemplo, en el caso de la PCR, el pico máximo de la carga viral, digamos, si hoy empiezan los síntomas del paciente, aunque aparentemente no se cree así, el día anterior podría ser la carga viral máxima para que por eso empiece a reflejar sintomatología del paciente. Entonces, en esos días con sintomatología, la PCR es muy sensible porque busca la información genética del virus, ¿sí? Por eso es mucha su especificidad y sensibilidad. Depende mucho del método, de la forma en que se tome, de la persona que esté capacitada. Entonces, es de las más confiables. En el caso del antígeno, tiene que ser a partir del 3er día de inicio de síntomas para que esto se refleje en el sistema inmunológico. Y en el caso de los anticuerpos, igual tiene que esperarse algunos días
para que el sistema inmunológico produzca estos anticuerpos y puedan detectarse a nivel sanguíneo. Entonces, lo importante es esto, acudir a un profesional de la salud, a un médico que nos oriente qué prueba también es conveniente para cada quien y en qué etapa, ¿no? Okay. Doctor Miguel Ángel, y ahora, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cuál es la manera de reforzar esas medidas de cuidado? Bueno, primero de que una cosa, detectamos, ahorita en la situación que nos encontramos, todos podemos ser sospechosos a COVID por la situación. Claro. La sana distancia es muy importante, es un virus muy pequeño que no lo vemos, pero es pesado y cae, por eso es importante la sana distancia. Lavado de mano, alcohol, porque su envoltura es sensible al jabón, a algo tan sencillo, y por eso hay que lavarse las manos con el jabón. Si vamos a utilizar una mascarilla, pues también tiene que ser una mascarilla efectiva, una KN95 o una de esas de tipo quirúrgica, que son las que tienen una efectividad mayor para que no pase el virus. Si utilizamos a veces una de, no sé, de las que están, a veces utilizan, no sé, de simple tela o de neopreno, de simple ¿no? tela que solamente nos protege contra el polvo, ¿no? Son otras de los puntos. Cuando nosotros en algún momento dado lleguemos a estar positivo, porque luego, un ejemplo, ya salimos positivos, no sabemos qué hacer. Lo más importante es la salud psicológica, porque también eso te altera. Obviamente nos tenemos que hacer algo que se llama, aislarnos, claro, quedarnos en casa, ver si hay un cuarto y que no nos cuide ningún familiar o alguien que sea vulnerable para que se complique, porque de nada sirve que yo me aísle, pero si voy a contagiar a otro familiar que es vulnerable, que le puede ir peor que a uno. Obviamente lavado de manos, uso de mascarilla, una alimentación correcta. Podemos, un ejemplo, estar pendientes sobre todo de algunos puntos o signos de alarma. Un ejemplo, cuando tenemos dificultad para respirar, o dolor opresivo en el pecho, o si tenemos fiebre muy alta, o si nos cansamos al caminar, o a veces coloración azulada, o utilizan ahorita mucho algo que se llama oxímetro, que nos mide la oxigenación, que cuando estamos de 100 a, podemos decir que a 95 es normal. Cuando ya baja de 95 tenemos que empezar a preocuparnos y recibir atención por parte de algún experto en la salud, y nunca tratarnos nosotros, nunca hacerlo, hasta aunque incluso tenemos siempre que recibir una orientación. En servicios médicos tenemos algo que se llama buzón COVID, en el cual tú me reportas como personal de la institución, de la universidad, oye, salí positivo, tengo estos casos, ok, me los contactas a mí o un médico, se sube a buzón COVID y se le asigna un médico para un seguimiento. Okay. Y eso es algo muy importante, tener un acompañamiento médico durante el lapsus que uno esté positivo, o aunque uno esté sospechoso, también uno tiene que recibir algún tipo de orientación médica. Y todos estos puntos son muy importantes. Y ahorita hay algo que se llama revisión temprana u oportuna. Anteriormente las esperaban a que en cuanto a la oxigenación de la sangre bajara a 91, 90, y ahorita a partir bajas de 95, hay que tener una valoración temprana. Eso ha ayudado la vacunación para que también la letalidad disminuya. En frecuencia estamos aumentando demasiado. En los últimos 10 días hemos tenido casos de, no sé, de 350, de 300, 250 en los últimos 10 días de positivo. Ahorita hay 2.400 casos activos en el estado. Pero lo más importante es de que la letalidad no llegue a como estuvimos en la primera ola. Y todo esto tiene que ver con la atención temprana, con la experiencia, con el acompañamiento médico y también con mi autocontrol si yo estoy enfermo. Insistiendo con el autocontrol, claro, mi responsabilidad como paciente. En todo aspecto, que sea una responsabilidad integral, tanto de alimentación, psicológica, y que en dado caso si alguien de ustedes siente que tiene alguno de esos síntomas, acudir con un médico y no paniquearse, al contrario, es responsabilidad y sobre todo es amor también hacia las personas que tienes a un lado, hacia tu prójimo, sea quien sea. Y bueno, ya para ir concluyendo, y la pregunta con la que iniciamos, a 200,000 decesos en México hasta estos últimos días, ¿va a haber una próxima tercera ola de COVID-19, doctor? Sí, yo creo que... ¿Ya estamos en ella o apenas vamos a iniciar? Estamos en ella.
y yo creo que vamos a tener olas inmensas, olas continuas, porque incluso ya esto ya hace algo que la Organización Mundial de la Salud manifestó que esto es algo endémico, o sea, hace que ya va a estar con nosotros toda la vida, ¿sí? Así como cuando se detectó el VIH en los años de los 1980 y tantos, ajá, y vivimos con esta enfermedad. Actualmente vamos a estar con esta enfermedad y tenemos que estar preparados precisamente para eso. Excelente, pues muchísimas gracias. Doctor Alberto Heraclio, algo ya para concluir muy concretamente. Sí, bueno, unos aspectos muy rápido de mencionar: responsabilidad. Sí. Por parte de todos, en todos los sentidos. Conciencia, podría agregar. No quedarnos callados, exacto, si hay síntomas. Tener una buena alimentación va a ser la herramienta o la materia prima para que nuestro cuerpo pueda repararse o estar ad hoc para recibir la enfermedad. Tener respeto a la enfermedad, volverle a tener ese, no terror, pero sí un poco temor, más de respeto, ajá, okay, para no confiarnos. Y una cuestión muy importante, que eso se nos puede quedar muy bien, como comentaba el doctor, pueden ser 250 casos diarios, por ejemplo en Tabasco, diagnosticados, pero hay algo que en epidemiología se llama estimación. Esos casos los podemos multiplicar, y está comprobado, por 10 o 12 veces más. Es decir, que por ejemplo, si fueran 250 diarios, multiplicados por 10, tendríamos realmente al menos 2.500 casos diagnosticados, ¿de acuerdo? Por cada individuo hay 10 o 12 más, por lo menos. Entonces, las cifras realmente son mucho mayores a las reales, ¿no? Entonces, no hay que bajar la guardia, lo estamos viendo, ya vamos por el segundo año. Probablemente, si esto se controla un poco como deseamos, quizás ya hasta el próximo año. Y vamos a continuar. Muchísimas gracias, doctor Alberto, doctor Miguel Ángel, gracias por estar aquí en Buena Salud. Y es de imperiosa necesidad reflexionar tras esta nueva ola y articular las medidas necesarias para poder vivir en modo pandemia. La gente del mar sabe que la séptima ola es la más fuerte. No sabemos esperar y no debemos esperar. Es preciso aplicar medidas en todos los sectores y reforzar las acciones de información y persuasión. No olvidemos que nosotros somos nuestra mejor vacuna si seguimos las normas de protección. Soy Bárbara Escalante. Hasta la próxima en Buena Salud.